Atención artistas, creadores, investigadores, emprendedores y gestores culturales colombianos. Ya está abierta la convocatoria Estímulos 2022, un programa que apoya y reconoce la labor de las diversas disciplinas en el ámbito cultural del país. El Ministerio de Cultura invita a conocer las oportunidades que contemplan becas, reconocimientos y premios por más de 19.200 millones de pesos. Ingresa a www.mincultura.gov.co y participa del 23 de marzo al 2 de mayo con tu propuesta. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Buenos días, es un placer acompañarlos en esta nueva jornada de socialización para nuestro portafolio del Programa Nacional de Estímulos. Hoy estamos en nuestro live número 12, en el que compartiremos la oferta de nuestras dos entidades del sector ICANN y el Archivo General. Les recomendamos a quienes se suman en nuestras redes sociales que la convocatoria tiene fecha de cierre el 2 de mayo y que pueden participar los colombianos mayores de 18 años, residentes o no en el país, y los extranjeros que acrediten residencia de los últimos 5 años continuos en Colombia. Asimismo, los grupos constituidos de personas jurídicas de naturaleza privada, personas jurídicas de naturaleza pública, consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, cabildos, resguardos y asociaciones indígenas. La invitación a todos es que ingresen a www.mincultura.gov.co y consulten los más de 900 incentivos que hacen parte de esta convocatoria pública que reconoce el talento de 3 modalidades: becas, reconocimientos y premios. Esta nueva edición estará disponible en nuestras redes sociales, en donde también podrán acceder a otros contenidos asociados a la oferta variada de emprendimiento, audiovisuales, patrimonio, literatura, bibliotecas, entre otros. Antes de comenzar, les damos la bienvenida a nuestros invitados. Adela del Pilar Díaz, subdirectora del Sistema Nacional de Archivo General. Enrique Serrano López, director del Sistema Nacional de Archivos. María Camila Amado Rivera, profesional especializada de la Subdirección de Aprobación Social y Relacionamiento con el Ciudadano, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación del portafolio del Archivo General, luego la presentación del equipo ICANN y finalizaremos con un espacio para responder algunas preguntas que nos hayan llegado durante la transmisión. Doy la bienvenida a Adela del Pilar y a Enrique Serrano. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Para el Archivo General de la Nación es un placer, un orgullo participar de esta convocatoria de Mincultura y ofrecer a la ciudadanía las becas que había prometido en este programa de estímulos. Sabemos de la tremenda importancia que tiene el promover a instituciones y a personas que están interesadas en el desarrollo de nuevas alternativas a través de las cuales, en este caso, las actividades de archivo pudieran ser objeto de muestra pública y de promover a instituciones y a personas que están. Por todas esas razones, consideramos muy valioso este programa, aportamos a él y nos comprometemos al desarrollo y al respeto pleno de las alternativas que ofrece, en este caso, el Archivo General de la Nación al programa de estímulos del Ministerio de Cultura. Creemos que a través de esto se desarrollan nuevos actores y nuevas posibilidades de penetrar en el descubrimiento y preservación de los archivos, en la labor investigativa que requieren de manera absolutamente importante y decisiva
Y por todas esas razones, pues presentamos la propuesta del Archivo General de la Nación, en este caso a cargo de la doctora Adela Díaz, subdirectora del Sistema Nacional de Archivos. Efectivamente, se trata de una iniciativa que puede llegar a cualquier rincón del país y que está interesada en que no solo los archivos se desarrollen, sino que se den a conocer documentos muy valiosos, alternativas de restauración o recuperación de documentos cuya naturaleza pudiera perderse o pudiera estar en peligro de perderse. Y además, la alternativa más importante, que es la difusión de documentos y de archivos que necesitan ser conocidos para poder revelar todos sus secretos y para que sean parte de la actividad académica e investigativa y del mutuo conocimiento que tanto la opinión pública como los especialistas deben tener en esa materia. Por tanto, doctora Adela, por favor explique a nuestra audiencia en qué consiste este programa por parte de la GN. Claro que sí, señor director, a todos y todas las personas que se están conectando y que obviamente nos siguen a través de esta presentación, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto desde el Archivo General de la Nación compartir precisamente este programa nacional de estímulos promovido por el Ministerio de Cultura y cuyo objeto obviamente es estimular la creación, investigación y formación pues, de precisamente de todos los actores del sector cultural. Y cómo no, el Archivo General de la Nación también se encuentra inmerso en él. Entonces, para poder obviamente contarles de qué se trata esta iniciativa, voy a compartir una presentación. Permítanme, por favor, vamos a compartir una presentación en el cual, a ver, permítanme compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la ven? Ahí se ve perfecto. Gracias. Listo. Entonces, como bien les decía, y bien lo se comentaba al inicio, esta convocatoria pues tiene un inicio y un fin, que será el 2 de mayo, pero esperamos que todos participen. Recordemos que desde el Archivo General de la Nación, pues obviamente se ofrecen dos becas importantes que obviamente se orientan a dos escenarios claves que preservan y promueven el reconocimiento del patrimonio documental a nivel nacional. Estas son las siguientes. Tenemos una beca de gestión de archivos fotográficos y una beca de gestión de archivos sonoros, teniendo en cuenta que gracias a este tipo de soportes tenemos la oportunidad de identificar otras formas en donde se registra la cultura, en donde se registra el patrimonio y por lo tanto promueven sobre todo el reconocimiento por parte no solamente del sector, sino de la ciudadanía de la existencia de estos fondos. Recordemos que nosotros estamos desde el Archivo General de la Nación promoviendo ese tipo de becas desde el año 2014. Estamos logrando, gracias a este apalancamiento con el Ministerio de Cultura, promover algunos, obviamente, fondos documentales que tienen que ver con la gestión de archivos fotográficos y sonoros, en donde ha participado, obviamente, muchos actores de diversas partes del país y hemos logrado cosas bastante interesantes, bastante, obviamente, importantes que precisamente nos permitimos difundir a través no solo de este escenario, sino de otros. Y como les digo, pues hemos tratado de rescatar algunos ítems importantes. Por ejemplo, en el año 2019 tenemos una beca que se asoció a la estética de tiempo y recuperación del retrato de fondo de fotografía Rodríguez, que lo promovió la Biblioteca Pública de Medellín de Antioquia, o en su efecto, por ejemplo, en archivos sonoros, la gestión de archivos sonoros y soportes de texto y fotografía de la investigación de música de flautas del macizo colombiano, dado por el becario Carlos Miñana y el equipo de 1980 al 2000, en donde Omar Romero Garay promovió y realizó este tipo de rescate de ese patrimonio, y eso les estoy hablando de un ejemplo. El año pasado también tuvimos dos propuestas interesantes. La Universidad Jorge Tadeo Lozano, a través de, obviamente, la emisora, logra rescatar unos audios muy básicos, así como el becario precisamente que trabaja archivos fotográficos, que es de Antioquia, Santuario Antioquia, donde logra rescatar el fondo Archivo Botero Gómez. Y esto es
clave e importante porque si uno dice, pero Antonio Botero Gómez, ¿quién es? Pues fue un fotógrafo de bodas y precisamente a partir de esos minucias, esos detalles que desde los años 40 impactaron, por ejemplo, al país, ¿por qué no rescatarlos? ¿Por qué traigo esto antes de iniciar con la socialización precisamente de lo que significan estas becas? Porque para ustedes es importante saber que podemos ver patrimonio en muchas partes y muchas veces no somos conscientes. Hablar de fotografías, hablar de archivos sonoros, quizás uno diría estaremos en otro escenario, pero no, significa que hay muchas cosas desde las regiones, desde los municipios, en donde podemos rescatar y podemos aprovechar ese tipo de oportunidad para poder obviamente participar. Eso es lo que queremos, que participen y por eso, pues obviamente empecemos a visibilizar de qué se trata la primera beca, que es la beca de archivos fotográficos, en donde nosotros, como bien he tratado de introducir, lo que queremos es garantizar colecciones de qué? De fotografías privadas o institucionales, inéditas o conocidas, pero ojo, hay un punto importante, que se encuentren en peligro de desaparecer, independientemente si fallece el autor, independientemente que el custodio, pues obviamente también no la tenga en buenas condiciones, ese deterioro físico, es importante que ustedes también visibilicen el primer punto, que es ese rescate de colecciones, pero el segundo también es clave porque precisamente tiene que tener una condición adicional, que es poseer los valores históricos y estéticos que hagan parte precisamente de ese desarrollo de la fotografía, desde el siglo XIX a la fecha, a partir de una escuela, una técnica, una mirada del autor. Ojo, hablamos precisamente de eso que realmente garantice memoria, de eso que represente y fortalezca lo que nosotros precisamente queremos identificar como obviamente cultura, como obviamente ícono, un hito que permita llegar más allá. Por eso la beca se diseña y se estima que obviamente tenga algunos componentes que pueda obviamente ser inventariada, que obviamente pueda hablar de catalogación, de sistematización, de duplicación, de digitalización, de una cantidad de fases que permitan, a partir de esa colección de fotografías, poderse divulgar. Ese es nuestro objetivo. Y para ello tenemos obviamente unos puntos importantes que también tienen que ver con el estado de los documentos. En su defecto, pues las fotografías generalmente estamos hablando de soporte papel. Si estamos hablando del siglo XIX, pues es claro el tema y la importancia y sobre todo o los soportes o los negativos o en su defecto algunas diapositivas que puedan permitir visibilizar esto. Por eso, una vez ya ustedes participen en esta convocatoria y se seleccione a través del jurado el ganador, pues nosotros estaremos muy pendientes de la mano, estaremos con ustedes llevándolos a que este buen proceso y esa descripción que ustedes dieron, las actividades, pues logre cumplirse con éxito para que podamos hacer no solamente entonces tener la copia o para nosotros esa copia de preservación y en su efecto para ustedes, los ganadores, tener ese material como parte de esa difusión, sino también nosotros hacemos unos seguimientos a través de un informe que permita ver todo y documentar no solamente entonces el producto, sino las dificultades, la metodología y obviamente los soportes que permiten obviamente saber cómo fue esto. Por eso les hablaba al comienzo de algunas experiencias que para nosotros son importantes, no estamos hablando de grandes fondos, nosotros estamos hablando de un monto de 20 millones por cada una de estas becas, una para archivos fotográficos, otra para archivos sonoros, pero eso es lo que tratamos de hacer en la socialización de resultados. Mañana tenemos los dos becarios invitados en la página, en un Facebook Live que vamos a hacer un encuentro de archivos fotográficos y sonoros a través de nuestros canales de Facebook por parte del Archivo General de la Nación y ahí, por ejemplo, ustedes también, todos invitados, obviamente vale la pena la cuña, porque nosotros vamos a ejemplificar y a contarles cómo les fue a estos dos becarios y cuál fue el resultado, pues con un preámbulo importante, con una profesora que viene de México y que nos va obviamente a dar un barrido claro de esa concientización de esos tipos de soportes, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo esperamos para archivos obviamente fotográficos dentro de las condiciones específicas de la convocatoria. Estamos hablando de pues obviamente tener un plan de preservación de la colección o el fondo, pues desde que aplique, hablamos si tiene unas fases o etapas, ojo, el contexto histórico es importante, pues de dónde nacen las fotografías, pues porque si no logramos gestionar o identificar esa época precisa que queremos divulgar, pues va a ser muy difícil. Hablamos de las etapas del proyecto.
gestión, procesos, intervención, flujos de trabajo, cuantificación, unidades de medida, qué vas a hacer, si vas a conservar, vas a inventariar, vas a duplicar, vas a migrar, catalogar, digitalizar, qué van a hacer. Y eso es lo que tiene que estar plasmado obviamente en esos soportes, pues para que obviamente en ese plan de trabajo, para que obviamente visibilicemos los soportes que ustedes van a intervenir y las condiciones. Ojo, también está el tema del lugar. Si tenemos obviamente la fuente, el plan de seguridad que garantice esa integridad de la información. Hablamos también cómo entonces vamos a poner esto en marcha, en esta divulgación y cómo obviamente también además de esto, nosotros como Archivo General de la Nación, pues obviamente también podamos contar con ese material para colaborarles y poder promover esta difusión y por ende poder visibilizar esas acciones que bien están dadas en la convocatoria que ustedes ya una vez dados los requisitos, como bien lo mencionábamos al comienzo, de que todos pueden participar, pues obviamente la trayectoria del proponente es importante, su hoja de vida y los certificados, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos unos criterios de evaluación súper claves e importantes también para que los tengan en cuenta, que son, ese es el puntaje frente a lo cual, frente a cada ítem, que es lo que vamos a evaluar, trayectoria, proponente, alcance, propuesta, evaluación y obviamente la descripción del plan de promoción. Sin embargo, hablemos de la otra beca, porque ya sé que el tiempo es oro y estamos obviamente contando y aprovechando este espacio para ustedes que permita entonces no solamente hablar de fotografías, ojo, vamos a hablar de archivos sonoros y este punto también es importante. Ojo, aquí estamos hablando de colecciones sonoras, nacionales, privadas, institucionales, sonido inédito, editado, que precisamente veamos vulnerables, cintas magnéticas, discos de vinilo, cilindros de cera, que permita precisamente también visibilizar esa importancia. Hablamos de que se debe tener en cuenta el valor histórico, el valor estético de la colección sonora, la rareza, la unicidad del documento sonoro y por lo tanto todo lo que pueda tener presente para poder usarse o en su defecto conocerse, que es lo que nosotros queremos aquí. Es importante, ojo, también hablarles de los derechos de autor de la colección. Porque no solamente es intervenir y decir que voy a intervenir, tenemos que tener obviamente esas aprobaciones y por lo tanto hablamos de que este desarrollo de este tipo de proyectos, pues obviamente también tiene una parte técnica clave. ¿Qué es lo que vas a hacer? Inventario, catalogación, sistematización, restauración, duplicación, digitalización, teniendo en cuenta que puede ser una o pueden ser cualquiera de las fases, obviamente, descritas en este momento, las que también pueden participar dentro de la convocatoria. La clave en esto, señoras y señores, es saber qué es lo que quieres hacer y cómo vas a distribuir las actividades. Hemos recibido algunas preguntas referente a, y si yo soy la que voy a intervenir y yo puedo ponerme como profesional, Adela, me dan a mí los 20 millones, pues la respuesta es que si no escribes qué va a hacer la profesional Adela, pues va a ser más difícil que nosotros entendamos cómo vas a usar ese recurso, que son tus honorarios, pero realmente esto implica unos insumos, unas etapas, unos tiempos sobre los cuales también estamos cuantificando. Entonces es importante que esto también usted tenga conciencia en la planeación y la ejecución del proyecto para que obviamente logre con éxito. Vuelvo al punto anterior y rápidamente, estamos hablando de poder tener conciencia de ese qué. ¿Ok? Tanto en archivos fotográficos como en sonoros. Clave esto, sabiendo el qué, cómo lo voy a hacer, qué es lo que vas a hacer y cómo, a partir del fondo identificado que cumpla las características, pues porque sin el fondo pues no lo vamos a lograr. Y por ende, pues poder nuevamente tener unos productos que permitan, además de ese informe, pues garantizar esa copia que nos entregarás y que obviamente nos cederás, pero que nos permita también ayudar en la divulgación y la socialización de resultados. Por eso, dentro de esas condiciones específicas de la convocatoria, ojo, nuevamente, plan de preservación se aplica, nuevamente, hablar de las fases o etapas que ya hablé de ello, hablar del contexto histórico, nuevamente, etapas de gestión, procesos, cuantificación, no solamente es decir, es importante las fotografías del departamento de Antioquia, no, estamos hablando de fotografías o los vinilos del archivo o los vinilos de un personaje importante. No solamente es hablar de eso, sino cuánto, qué vas a hacer, porque ojo, tienes un tiempo también de ejecución y tenemos también una inversión que garantizar. ¿Y qué proceso vas a hacer? Clave importante
para poder obviamente identificar si vas a migrar, duplicar, limpiar, conservar, digitalizar o cualquier tipo de proceso que permita rescatar el patrimonio documental, que es lo que nosotros queremos realizar, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, estamos nuevamente haciendo referencia a tiempos, lugares y obviamente las descripciones claves para que nosotros también podamos contribuir en esa divulgación, porque recordemos que esto que ustedes bien hacen hace parte de la memoria de la nación y como parte de la memoria de la nación nosotros tenemos ya el deber de divulgarlo y darlo a conocer a todas las personas interesadas, porque esa es la clave de todo este tipo de proyectos. Como vemos, estas becas de estímulo lo que hacen es promover el sector cultura y es lo que nosotros también queremos garantizar. Por eso ese plan de promoción y divulgación precisamente es clave también para poder obviamente visibilizar esa gestión y por lo tanto contar ya con esos parámetros establecidos para poder saber que usted promueve, nosotros promovemos y hacemos obviamente un match bastante interesante en este tipo de divulgación. ¿De acuerdo? De ahí también vienen las fuentes de información, procesos de anexar, obviamente, si necesitas una cotización de otra entidad para poder avanzar en el proyecto, hablar de cuál es el material audiovisual, que pues obviamente ilustre el proyecto, que usted pueda hacer una descripción bastante completa de lo que nosotros esperamos que va a intervenir. Que, ojo, al leerlo nos permita saber realmente qué es, que no nos genere ninguna duda para que por supuesto, los jurados puedan tenerlo presente y visibilicen esa importancia. Ahora bien, dentro de todas las condiciones adicionales de lo que hemos hablado y sobre esta importancia, pues están también los temas claves como la hoja de vida del proponente, la trayectoria y los certificados, obviamente, que bien dice ahí, de contratos o documentos que sustenten esa titularidad de derechos patrimoniales o en su defecto las autorizaciones de los propietarios o poseedores de los derechos patrimoniales para llevar a cabo el proyecto. Todo eso en archivo PDF lo puedes adjuntar en el aplicativo y teniendo claro tanto esto para archivos sonoros como para fotográficos, ¿de acuerdo? Importante tema porque vamos a hacerle divulgación y la intervención tiene que estar autorizada. Nuevamente tenemos aquí unos criterios claves de evaluación, trayectoria, el alcance de la propuesta, la evaluación técnica y conceptual, el por qué, el para qué, el cómo, el dónde y cuánto vale. Esa es la clave para que nosotros podamos obviamente tener presente y hacer un seguimiento, pues obviamente por parte de nuestro tutor, que no solamente orientará la parte técnica, sino que también vamos a visibilizar que realmente eso se cumpla. Y por lo tanto, por último, pues ya el plan de promoción y divulgación, que es clave para nosotros como parte del fortalecimiento. Clave e importante, señores, que realmente vean que quizás tengas una riqueza patrimonial en materia de archivos a la mano, en cualquier lugar y que tú no hayas visto y que pueda participar en este tipo de escenario. La invitación por parte del Archivo General de la Nación es que se motiven y que realmente vean que sí existe precisamente una promoción de la cultura a través de sus archivos, archivos patrimoniales, archivos que garantizan la memoria y que visualizan realmente el patrimonio documental del país. Esa es nuestra presentación. No sé si tenemos algunas preguntas por parte de nuestra audiencia que permita obviamente desde el Archivo General de la Nación resolverlas. Y nuevamente hacer la cuña, nos esperamos mañana a través de nuestro canal de Facebook Live, pues escuchando a las 2 de la tarde de qué también se trató las becas del año 2021 y que por lo tanto nos permitan también ejemplificar con un hecho cómo es que les fue y los resultados. Señores, los escucho. Muchas gracias, Adela. Claro que sí hay preguntas. Las preguntas las podemos hacer al final, ya cuando el equipo de ICANN presente. Entonces, perfecto. ¿Listo? Entonces dejo aquí el contacto del Archivo General de la Nación para que todos tomen nota a través del correo contacto@archivogeneral.go.co. Podrán hacernos llegar también sus inquietudes o a través del Programa Nacional de Estímulos, que es como bien lo hemos hecho también. Logramos obviamente garantizar este rescate de colecciones a través de las becas. Muchas gracias y dejaré de compartir mi pantalla para que podamos continuar con Facebook Live. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela, y gracias también al director. Bueno, por esta presentación tan completa. Continuaremos con el equipo del ICANN. Bienvenida, María Camila. Buenos días, María Camila, gracias y buenos días a todos y todas. Para el ICANN también esta es una enorme oportunidad para construir un área nueva que está desarrollando la entidad, que es el área de apropiación social y relacionamiento con el ciudadano. Entonces, el día de hoy queremos presentarles a partir de este momento nuestra oferta. Tenemos un estímulo
una beca de 4 estímulos, una beca de 80 millones que otorgará 4 estímulos de 20 millones cada uno y cuyo objeto es la apropiación social de los parques arqueológicos. Siguiente, por favor. Esta beca la entendemos o la comprendemos como una beca de investigación-creación que estará dirigida a grupos constituidos entendiendo de manera muy general la apropiación social como un proceso, por tanto, el énfasis y el acento de lo que esperamos recibir se concentrará no en el resultado, sino en las diferentes etapas que nos propongan quienes participen. Por favor, siguiente. Bueno, la intención de esta beca es promover proyectos interdisciplinares que propendan por procesos de apropiación social en cada uno de nuestros parques arqueológicos. Allí tenemos el Parque Arqueológico de San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras, el Parque Arqueológico Tierra Adentro, el Parque Arqueológico de Santa María la Antigua del Darién y el Parque Arqueológico de Teyuna, Ciudad Perdida. La idea es que cada uno de los estímulos que tenemos se otorgue para uno de estos parques, sin embargo, pues esto también dependerá de la puntuación y de la cantidad de propuestas que recibamos para cada uno de ellos. Siguiente. Una propuesta de apropiación social de la manera, digamos, en que la venimos construyendo desde el ICANN, y acá es preciso también aclarar que quienes participen y quienes ganen esta convocatoria harán parte de ese ejercicio colectivo de construcción y de definición de la apropiación social para el instituto. Contempla los siguientes atributos o los siguientes elementos. Contiene una metodología donde siempre hay una fase de desarrollo e implementación de la propuesta y cuyo alcance o el alcance de la naturaleza es un prototipo o un piloto. Esto, insisto, digamos, es porque un proceso de apropiación social no se concentra en el resultado. También otra de las características es que cuenta con una participación activa de las comunidades y autoridades locales del contexto donde se desarrolla el proyecto, hace una sistematización rigurosa de la experiencia a través de los formatos que definan los participantes y que normalmente o que se recomienda sean afines al tipo de proceso que se va a desarrollar. Pueden ser desde bitácoras como grabaciones o registros sonoros y audiovisuales de todo lo que esté sucediendo durante el proceso. Y una identificación muy clara del público específico al que va dirigido. Siguiente, por favor. Por tanto, pues la apropiación social se fundamenta en esto, ¿no? En el reconocimiento del contexto, en la participación y vinculación activa de los actores comunitarios, en un diálogo de saberes y conocimientos, en espacios constantes de reflexión crítica, de reflexión sobre el mismo proceso, y acá esto también es importante resaltar que el acompañamiento que brinde el ICANN a los procesos ganadores buscará que el proceso, digamos, todo el tiempo esté siendo revisado y evaluado, y es por ello que siempre pueden ir mutando o transformándose los contenidos o las actividades de acuerdo a lo que el mismo proceso vaya dictando. Entonces allí también esperamos y buscamos que con este espacio pues se promuevan transformaciones sociales, culturales, productivas o ambientales alrededor de los parques arqueológicos. También es importante señalar pues, que hay una definición general, digamos, que tomamos a partir de la definición del Ministerio de Ciencias sobre la apropiación social, donde la entendemos como un conjunto de procesos y prácticas que tienen lugar cuando diversos actores se reúnen para usar y dar sentido y construir el conocimiento, en este caso en torno al patrimonio arqueológico, en el contexto. Entonces es muy importante que las propuestas estén muy concentradas y tengan, digamos, un panorama muy claro del contexto que rodea los parques arqueológicos que ya hemos citado. Siguiente, por favor.
¿Qué se podría presentar entonces en este caso? Propuestas que incluyan temas de innovación social, propuestas que incluyan temas de exploración o experimentación alrededor del patrimonio arqueológico, propuestas que propendan por el intercambio de conocimiento o por la divulgación y comunicación pública de investigaciones en torno al patrimonio arqueológico de los parques. Siguiente. ¿Quiénes pueden participar? Esta propuesta, dada su naturaleza, está dirigida a grupos interdisciplinares constituidos y conformados por mínimo 3 integrantes, uno de los cuales debe ser residente del municipio, uno de los municipios donde se encuentre ubicado el parque arqueológico objeto, digamos, de la propuesta. Es importante que tanto el colectivo o uno de sus integrantes cuente con experiencia en proyectos relacionados con el objeto de la convocatoria o cualquiera de estos atributos que acabamos de mencionar. O sea, esto puede ser certificado o por la agrupación en su conjunto o por uno de los integrantes del colectivo. Siguiente. Aquí es importante, pues, digamos que toda la documentación de esta trayectoria sea muy clara y muy específica, o sea, la titularidad o del colectivo o de los integrantes, y en cualquier caso adjuntar la experiencia general de todos los que participen, pues esto siempre va a sumar, digamos, al reconocimiento, a la evaluación que realice el jurado sobre la trayectoria de los participantes. Pero sobre todo indicando y relacionando cuáles son las funciones o las obligaciones que se puedan conectar o se puedan asociar con procesos de apropiación social y cualquiera de las dimensiones que señalamos anteriormente. Siguiente. Frente a las condiciones de participación, pues el Ministerio de Cultura ha dispuesto una plataforma. En esta plataforma pues se encontrará un formulario que más adelante ya les detallaremos qué información contiene, que es la información, digamos, específica de la convocatoria, y en este caso primará las hojas de vida de los integrantes con los respectivos soportes de experiencia, indicando además el rol que va a cumplir dentro del proyecto, entendiendo nuevamente que está dirigido, digamos, a propuestas o a grupos interdisciplinares. Siguiente, por favor. Entonces, en ese formulario que se encontrará en el aplicativo que dispone el Ministerio de Cultura, se solicita la siguiente información, que es el nombre de la propuesta, la trayectoria del participante según las condiciones que acabamos de exponer, la justificación de la propuesta, la descripción de la misma, el objetivo general, que acá es muy importante que esté vinculado con el objeto de apropiación social, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio arqueológico, el parque arqueológico, el proceso, pues, que busca ser apropiado en el marco de esta convocatoria? ¿Cuáles son los antecedentes si existen? ¿Cuál es la población sujeto de la acción que se ha identificado? La metodología que, digamos, debe incluir como procesos de innovación abierta, o se sugiere que incluyan procesos de innovación abierta, procesos de diálogos de saberes, las actividades, las metas e impactos posibles, entendiendo que estos pueden ser ajustados durante el proceso, toda vez que un proceso de apropiación social, pues así mismo funciona, ¿no? Entonces siempre va a ser revisado y ajustado mientras se va dando la acción, y las estrategias o acciones de socialización que se prevean del proceso. Adicionalmente, para ello hay dispuestos además unos anexos. Se debe incluir un cronograma y un presupuesto de la propuesta. Importante aquí mencionar que el presupuesto debe estar acorde, pues, con el valor del estímulo a otorgar, y el cronograma en ningún caso debe exceder los 6 meses. Entendemos como que los procesos de apropiación social son procesos de largo plazo, por eso nuestra intención acá es revisar lo que ocurre allí y no concentrarnos tanto en el resultado. Entonces puede ser una acción que se plantea a largo plazo, pero que para efectos de esta convocatoria y
considerando también, digamos, el presupuesto que se ha definido, plantee una etapa de ese gran proyecto, de ese proyecto a largo plazo. Siguiente, por favor. Los criterios de evaluación de este estímulo son la viabilidad técnica de la propuesta, que se revisa por la coherencia entre el objetivo general, los objetivos específicos y metodología del proyecto, donde debe estar de manera muy clara y definida ese objeto de la apropiación social, la viabilidad financiera, que no es otra cosa sino la coherencia de estas actividades y de esta metodología con el presupuesto que se presente, y la trayectoria del participante, que estará dada, como lo señalamos anteriormente, por los certificados de experiencia de los integrantes o del colectivo en caso tal que ya tenga una trayectoria previa. Siguiente. Bueno, recomendaciones. Nosotros, digamos, desde el ICANN puntualmente, recomendamos como empaparse un poco de toda la normativa en cuanto a la protección del patrimonio arqueológico, puesto que los procesos no podrán contemplar ciertas actividades de intervención como excavaciones arqueológicas, salvo que exista una previa autorización con el ICANN, y en este caso con la administración de los parques. Y de manera también muy puntual, revisar detenidamente las condiciones tanto generales como específicas de participación de este estímulo, que se encuentran en el Manual General de la Convocatoria de Estímulos, y asimismo también poder hacer llegar las consultas del proceso a través del correo que el Ministerio ha dispuesto para ello. Siguiente. Y por último, también recordar que, como ya lo he señalado, el desarrollo del proyecto va a ser siempre acompañado por el ICANN, en este caso por el área de la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano, y en este caso, pues los ganadores deberán acatar las recomendaciones que se hagan en función de la protección del patrimonio, o de la gestión de los parques, y asimismo los productos o los entregables con los cuales se realice o se sustente o se soporte, digamos, la actividad de quien resulte ganador, va a ser siempre fijada en instancias de acompañamiento conforme a lo que vaya sucediendo durante el proceso. Y eso es todo desde el ICANN. Seguramente habrán preguntas que más adelante responderemos. Muchas gracias. Gracias. Una vez más agradecemos a los equipos del ICANN y Archivo General por darnos a conocer estos reconocimientos y becas. Queremos agradecerles a todos, saludar a los que nos acompañan en la transmisión desde Palmira, Arauca, Soledad Atlántico, Chocó, Ibagué, Cúcuta, Carmen de Apicalá, Caquetá, y a todos los lugares en donde hoy ustedes nos acompañan. Les cuento que ya tenemos varias preguntas, pero antes de dar paso, les quiero reiterar a quienes tengan dudas que no sean de este capítulo, las hagan llegar al correo que hemos habilitado, mincultura.estimulos@mincultura.gov.co. Para abordar las preguntas, voy a leer una a una y nuestras compañeras nos apoyarán con las respuestas. Entonces, vamos a comenzar con Archivo General. Tenemos una pregunta de Javier Pinzón. Dice: buenas tardes, mi tema de investigación son los artefactos sonoros prehispánicos. ¿Se pueden presentar propuestas sobre este campo? Por supuesto que sí, se pueden presentar propuestas en este campo, pero hay que tener en cuenta dos puntos importantes. Aquí ya rescatamos valor histórico, por lo que bien menciona precisamente nuestro participante. Sin embargo, hay que, y una recomendación y algo que debemos reiterar nosotros, es precisamente el tema de derechos de autor. Debe existir claridad
en cuanto a los derechos de autor de la colección o los documentos sonoros creados en Colombia o hechos por colombianos que se encuentren en otros archivos sonoros en el mundo. Entonces, en este escenario, la invitación también es validar, obviamente, ese tipo de colección, quién es el propietario y por lo tanto cómo es que entonces vamos a visibilizar las acciones de esa intervención. Pero por supuesto, claro que sí se involucran. Nuestro interés es que patrimonio documental, llámese archivos fotográficos para este escenario o sonoros por la convocatoria, pues está al alcance de la mano. Pero el punto esencial es, uno, valor histórico; dos, que realmente en los dos escenarios tengamos claridad en cuanto a esos derechos de autor. Nosotros, hablando también de, como les contaba hace poco, desde el año 2014, nosotros hemos rescatado algunas colecciones gracias a este tipo de becas. Y hay uno, por ejemplo, de diapositivas en vidrio del Instituto Técnico Central de La Salle en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, que uno dice, wow, desde ese año y se rescató. Hablamos de colección sonora de Antonio García Noza y la colección fotográfica de Antonio Delgado, que son reportes gráficos de Cali en los años 60. Por ejemplo, son temas o entrevistas realizadas a investigadores, o colección sonora de San Juan, Sonora de Juan de la Cruz Varela, y obviamente a partir de ahí poder identificar algunos ítems, pero por supuesto, claro que entren en la convocatoria, pero tengamos en cuenta lo que viene está en el portafolio del Programa Nacional de Estímulos, en el ítem gestión de archivos sonoros, Archivo General de la Nación, en donde bien estamos, igual que en el de fotográficos, en donde bien estamos dando claridad y promoviendo también este ítem de derechos de autor para que entren desde el contexto histórico y desde la parte técnica para ser intervenidos. Claro que sí. Vale, muchas gracias. Tenemos otra preguntita que dice, para aplicar a la beca, ¿podría existir algún tipo de acompañamiento o direccionamiento desde el AGN? Nosotros, claro, estamos muy prestos a las preguntas que nos hacen, ya sea a través del correo del Ministerio de Cultura, que nos las hace llegar, o en su efecto a través del mismo Archivo General de la Nación, para que también tengamos claridad de qué. Importante, saber realmente qué es lo que quieres hacer para poderte apoyar. Obviamente el hecho de asesorarlos no significa que entonces ya sean beneficiarios, pero por supuesto que nosotros tenemos las puertas abiertas para que ustedes nos contacten y podamos obviamente entrar en diálogo para aquellas preguntas, ni más faltaba, que permitan, sigo insistiendo, a partir de nuestros requisitos, lograr obviamente una participación y acertar, intentarlo y ganar. Claro que sí. Vale, y por aquí hay otra preguntita de Jessica Alejandra. Por ejemplo, un estudio fotográfico y audiovisual hecho hace poco en una comunidad Cogi de la Sierra Nevada con la Windúa de Santa Marta, ¿entra dentro de esta convocatoria? Claro que sí, pero entonces hay que tener en cuenta, pues yo te digo que sí, porque pues, hace parte del patrimonio, y quizás Claro. el hecho de hablar de una comunidad significa que también obviamente hay una memoria importante. En cuanto a archivos fotográficos, hay un punto también esencial que sí vale la pena visibilizar. En fotográficos estamos hablando de soportes análogos fotoquímicos, es decir, negativos, diapositivas, copias en papel, etcétera. Eso es importante que lo tengan en cuenta, y en sonoros, obviamente, cualquier tipo, obviamente, de formato que permita, obviamente, rescatar. Claro, la comunidad está, nuevamente el tema de derechos de autor, importante asunto para que también lo tengan en la referencia, pero por supuesto que podría estar y ser parte de la convocatoria, claro que sí, porque recordemos que nosotros estamos rescatando patrimonios de diferentes frentes. Por eso les hablaba de algunos ejemplos de los ganadores de otras becas, en donde pues además de entrevistas, además de colecciones sonoras en cilindros, en diapositivas, pues podamos obviamente rescatar aquellos hechos importantes que también tengamos en cuenta. Por ejemplo, traigo también a los ganadores del año 2019, donde se habla en fotografía. La beca se le dio a, nuevamente, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, como les contaba, frente a la estética de tiempo, recuperación del retrato en el Fondo Fotografía Rodríguez. O en su efecto, lo que también les comentaba de sonoros, que estamos hablando de una fotografía y soportes de archivos sonoros de investigación de música, de flautas del macizo colombiano, ¿no? Por ejemplo, son temas importantes que usted pues también viene y puede consultar, pero la invitación está a que
todo este tipo de soportes y todo este tipo de formatos entren en la convocatoria y pueda obviamente a partir de su contexto histórico, de su relación, a partir de la contextualización y la visibilización del qué vas a hacer, ¿de acuerdo? Y ese cómo vas a hacer, pues en esta descripción de actividades, pues porque la distribución del recurso debe ser clara en un tiempo, espacio y lugar, que es lo que también nosotros validamos en la viabilidad. Entonces, entre más descripción usted haga, bienvenido realmente a esta convocatoria, claro que sí. Gracias. Y por último, tenemos otra pregunta donde dice, ¿dónde podremos encontrar la información de las becas y las bases para aplicar? Pues tenemos dos fuentes importantes de información. En primer lugar, el Archivo General de la Nación a través de su página web www.archivogeneral.gov.co. Ahí pueden consultar la convocatoria y también a través del portafolio de precisamente el Programa Nacional de Estímulos que está publicado en el Ministerio de Cultura, en donde, como bien lo hemos dicho desde el inicio, ustedes también podrán encontrar, ojo, pues obviamente el documento tiene pues la convocatoria de todo el sector. Usted busca Archivo General de la Nación y ahí también nos encuentra, estamos como en la página, no recuerdo, 300 algo, pero aún así usted los busca y ahí estamos dentro del índice, es fácil encontrarlos. Y si no, nuestras becas también están publicadas en la página web, hemos hecho promociones a través de nuestras redes sociales y como les digo, como parte del fortalecimiento también estamos haciendo ese tipo de eventos y mañana todos invitadísimos, 2 de la tarde, canal de Facebook Live del Archivo General de la Nación, en donde estaremos con los becarios del año 2021 y nuestra expositora internacional para poder fortalecer este tema. Claro que sí. Muchísimas gracias, Adela. Vamos con una preguntita para ICANN, para María Camila, que dice, ¿el estímulo para el Parque Arqueológico San Agustín, Ídolos y Piedras aplica para un solo parque o las acciones deben abarcar los 3 parques? Idealmente que abarquen los 3 parques, pero pueden concentrarse en uno de los 3, dependiendo también del alcance y del sentido de la apropiación que esperen fijar. Vale, María Camila, muchísimas gracias. No sé si por aquí en el chat quieran poner algunas otras preguntas para el ICANN o para Archivo General. Yo creo que no hay más hasta el momento, pero pues no siendo más, culminamos esta jornada. Gracias por estar conectados, gracias a las personas que hicieron sus preguntas, por estar ahí súper pendientes. Los esperamos a las 6 de la tarde el día de mañana para conocer la oferta del Museo Nacional. Recuerden que tenemos el chat, el correo habilitado de mincultura.estímulos@mincultura.gov.co por si quieren dejar algunas preguntas también. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Atención artistas, creadores, investigadores, emprendedores y gestores culturales colombianos. Ya está abierta la convocatoria Estímulos 2022, un programa que apoya y reconoce la labor de las diversas disciplinas en el ámbito cultural del país. El Ministerio de Cultura invita a conocer las oportunidades que contemplan becas, reconocimientos y premios por más de 19.200 millones de pesos. Ingresa a www.mincultura.gov.co y participa del 23 de marzo al 2 de mayo con tu propuesta. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.